Hello, and welcome to the GRACE podcast series. My name is Denise Brock, and I am the Operations Director for the Global Resource for Advancing Cancer Education, or GRACE. In this podcast series, we interview patients, advocates, and healthcare professionals to provide the most updated information for our community and to highlight important issues facing those dealing with a cancer diagnosis. We hope you find this information valuable. For questions or comments, please visit us at cancergrace.org. En 2018 publicamos la posibilidad de utilizar la biopsia líquida a través de un panel de expertos y aquí vimos que existía la posibilidad de utilizar biopsia líquida como una herramienta secundaria en el caso que el tejido no fuera suficiente y en el caso de pacientes que tenían enfermedad progresiva durante el tratamiento con diana dirigida, con fármacos de diana dirigida, como pueden ser el caso de anti-EGFR u otros, poder utilizarlo para descubrir en estos pacientes el mecanismo de resistencia. Es decir, solo a la determinación en caso que el tejido no funcione, o en el caso de pacientes que ya tenían diagnosticado un target, en la resistencia. Hoy en día hemos publicado en octubre del año pasado esta nueva forma de ver a la biopsia líquida y aquí ya no diferenciamos entre progresores o no, sino que utilizamos el approach o la aproximación secuencial, como comentaba antes, pero también incluimos la posibilidad de una modalidad complementaria, es decir, biopsia de tejido y líquida, como hemos visto antes, para aumentar la posibilidad de detección y también la posibilidad de plasma first en el caso que no tuviéramos tejido, pero en realidad, con el tiempo de recibir los resultados, siempre tenemos los resultados de biopsia líquida primero y por lo tanto podemos empezar inclusive tratamientos allí. La resistencia es un movimiento, o sea, es un proceso dinámico en el cual diferentes clones de la enfermedad pueden contener diferente información y llevar a mecanismos de resistencia. Por lo tanto, esta evolución clonal es importante determinarla durante el tiempo. Y es aquí donde la biopsia líquida tiene un rol fundamental. Este es el caso de una paciente y como ven en la parte superior, esta imagen es una representación de esta fracción alélica, es decir, la cantidad de DNA que les comentaba al principio presente en la biopsia líquida, y vemos que estos números que van variando, que crean estas ondas, son los momentos en los cuales el paciente responde en las bajadas, en estos valles, y progresa en estas montañas que vemos de DNA. En este caso, una paciente que había tenido un EGFR, que recibe un fármaco de tercera generación en primera línea, como ya veíamos, y esto es lo que comentaba antes, las conmutaciones, y en este caso uso una metáfora que es, hablamos en este caso de como si fueran autobuses, en el cual hay un driver, que es un chofer, que es la mutación principal, un co-driver, que pueden ser alteraciones que están allí codirigiendo, o pueden haber pasajeros, que en este caso los pasajeros pueden ser pasajeros que crean problemas, como llevar a un niño, como llevar un bus de niños al colegio, en los cuales pueden haber niños que sean un poquito más problemáticos durante el viaje, y por lo tanto estas alteraciones que acompañan, que son mutaciones que acompañan, que van como pasajeras y que pueden impactar en la conducción, pueden ser, por ejemplo, la mutación de TP53, y que esto va a predecir en alguna forma que el tiempo a la recaída pueda ser más rápido, que no quiere decir que los pacientes no vayan a responder, pero que el tiempo a la recaída pueda ser un poco más rápido. Esta paciente tuvo una progresión pequeña a nivel mediastínico, que se le hizo radioterapia, pero enseguida, como ven aquí, esta imagen de DNA aumenta y hay una progresión más importante a nivel torácico. Se utilizó otro fármaco, tuvo una respuesta y empujamos otro mecanismo de resistencia como TP53, como T790, perdón, que es otra mutación de EGFR, y en ese caso se hizo quimioterapia y obtuvo una respuesta completa en este caso. Lo que hemos comentado, estas dinámicas son importantísimas porque nos permiten tener una
información de qué es lo que puede llegar a pasar en estos pacientes cuando tenemos esta clearance o borrado de esta mutación durante el tratamiento, es decir, a las semanas de haber empezado el tratamiento. Inclusive hoy en día algunas de las compañías que ofrecen los servicios de biopsia líquida dan esta posibilidad de tener este clearance, esta información de clearance o no detección de la mutación luego de haber empezado el tratamiento, a las semanas de haber empezado el tratamiento. Por lo tanto, es algo que podemos utilizar para saber cuál va a ser el andamiento de ese paciente más allá de la imagen del CT scan que podemos tener. Existen también alteraciones que podemos utilizar en mecanismos de resistencia, porque como saben, algunos mecanismos de resistencia podrían llegar a ser la transformación hacia otros tumores. Y en el caso de cáncer de pulmón, la transformación hacia una entidad un poco más agresiva como el tumor pulmonar de células pequeñas, la podríamos intuir de alguna manera con la biopsia líquida. Necesitamos obviamente la biopsia de tejido, pero en el caso que no fuera posible, podríamos ya tener alguna información indirecta de que esto está ocurriendo y es algo que podemos hacer con la biopsia líquida. Existen mecanismos de resistencia de fármacos que aún no están inclusive en comercio, que se están utilizando en los estudios y que estamos viendo en los estudios que podrían pasar, y es aquí donde la biopsia líquida tiene un rol fundamental para detectar a estos pacientes de forma rápida para poder cambiar el tratamiento de forma tempestiva. Thank you again for joining us. This podcast was made possible by the generosity of sponsorship from our friends at Lilly and Exelixis. Please like and follow us on Facebook and Twitter. Send us feedback, share your story, donate, and visit us for more information at cancergrace.org. Thank you for listening.